Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político y el día de hoy vamos a hacer un receso de temas políticos urgentes, aunque no por eso creo que menos importantes, porque vamos a analizar algunas cosas del programa de John Ackerman que se llama Diálogos por la Democracia, en el que hace algunas semanas ya tuvo como tema la politización o no y los temas que según él son importantes para los llamados jóvenes. Y bueno, para esto, como siempre, me acompaña Horacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, gracias. ¿Listo para hablar temas de jóvenes? Que ya desde ahí yo tengo un problema, porque bueno, ya desde ahí creo que se les encasilla, o Sí. se nos, aunque yo ya no me considero joven, creo que joven es menos de 25, pero ya llamarles tema de jóvenes yo creo que es una forma un poco paternalista, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ya esto ha aparecido varias veces. Bueno, por lo menos recuerdo alguna vez que sí hablábamos de la presencia de este tipo de discursos, ¿no? En el discurso político, justamente. Así como si cada grupo, y en este caso hasta de generación, como si fuesen los mismos, como si fuésemos idénticos ya nada más por nuestro año de nacimiento. Cuando yo Ujú. digo, bueno, los Sí. intereses pueden ser diversos y quizás tengo mucho más en común con alguien de 80 años que con alguien que también es del 90 o del 91 o 92 o 93. O sea, eso tampoco me parece algo tan descabellado, pero bueno, en estos tiempos de meter todo en una especie de estandarización, no nos queda de otra. Pero creo que sí me parece que es un grupo poblacional que si lo comparo con otros, no recibe la visibilización. Y eso creo que también lo hablamos cuando analizamos los debates presidenciales, Ujú. que se habló un poco de la niñez, pero muy de manera muy superficial. Luego Sí. se les dio chance a algunos jóvenes de leer algunas preguntas que no se contestaron y luego se autoelogió el INE de haberle abierto el espacio a las preocupaciones de los jóvenes. Y de hecho, los jóvenes que vamos a ver fueron escogidos por John Ackerman porque en ese entonces fueron los elegidos del INE para formular esas preguntas. O Sí, sea, sí. estamos hablando aquí de la élite según John Ackerman. ¿Te parece que comencemos? Adelante. Vamos a ver entonces un clip en el que John introduce al programa. Pues aquí estamos en nuestro programa especial en que vamos a dialogar con estudiantes de licenciatura de la UNAM sobre sus propuestas para el siguiente sexenio. ¿Cuál es la voz de la juventud? Y para esto hemos invitado a 6 destacadísimos alumnos y alumnas de la UNAM que participaron recientemente en el debate universitario en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Ya desde ahí destacados, que eso tiene que ver con el siguiente clip. Y ustedes pasaron todas las pruebas porque nos llegaron muchas solicitudes para participar en este debate y luego tuvieron que asistir a un taller de oratoria, de debate, de pensamiento crítico y finalmente elaborar sus posicionamientos y llegar al INE. ¿Cómo? A ver, creo que tú, igual que la gente que nos escucha, se acuerda de la forma en la que presentaron las preguntas los jóvenes en el debate presidencial. Y ahora John nos acaba de iluminar de que esos jóvenes, que repito, acuérdense cómo hicieron las preguntas, fueron escogidos porque son los mejores, etcétera. Ya desde ahí yo creo que me parece hasta discriminatorio. ¿Por qué tienes que ser alguien, entre comillas, de élite para que te den chance de hacer una maldita pregunta en un debate presidencial? Pero bueno, olvidemos ese punto. El segundo es que se les metió un taller de oratoria y de pensamiento crítico para luego terminar en lo que, repito, escuchamos y vimos en el debate presidencial. Yo casi me caí de la silla, digo, y yo hasta mencioné cuando analizamos el debate de que me pareció de que no hubo preocupación alguna por cómo se hicieron esas preguntas, sino que más bien leían ahí algo que les había escrito alguien, pero ahora es peor, o sea que hasta se invirtió dinero y tiempo en pensamiento crítico para que terminemos con esas preguntas. A mí me sorprendió mucho, yo no sé cómo lo veas tú. Sí, sí, creo que es andar tomando decisiones a partir de una serie de prejuicios, ¿no? Digo, yo desde que soy niño hay muchas cosas que se han hecho en función de algo como las calificaciones, por ejemplo, ¿no? No sé, recuerdo, eh, no sé, ahorita me estoy acordando de alguna vez que salió un álbum
estampas, de estampitas, de calcomanías, de personajes históricos. O sea, la verdad es que era un álbum bonito, ¿no? Y bueno, creo que eso era de iniciativa privada, pero sí recuerdo que se le daba a ciertos alumnos nada más. Y eran los alumnos que tenían buenas calificaciones y llevaban una tarea con 10 era en el banco, en ese tiempo era Bancomer, en lugar de BBVA. Entonces llevabas tu tarea y te daban tu sobre de estampas y así ibas juntando, reuniendo pues todo lo del álbum. Entonces, bueno, pues creo que es uno de esos prejuicios, ¿no? Los buenos alumnos son los que acceden a ciertas cosas que, bueno, pues deberían tener otro sentido, ¿no? O sea, supuestamente si aquí es recoger la postura política de actores de cierto grupo de edad, pues tendría que ser sin ese criterio. O sea, una persona que tenga buenas calificaciones o que destaque en algo a través pues sí, de la escuela, de la universidad, o sea, digamos que, ¿cómo es que tiene una perspectiva política más, ¿cómo podemos decirlo? Más válida o que haya que prestarle atención, ¿no? Si realmente varios problemas de nuestro país, ¿no? Tienen un problema de representación justo porque no se les ve desde la precariedad de la cual nacen, ¿no? Entonces creo que o sea, se me hace como un prejuicio de verdad muy, muy, muy inútil. O sea, pensar que hay que hacer este tipo de filtros y además, como tú dices, para lo que se terminan aprovechando, ¿no? Terminan aprovechando para una fachada nada más, para un cumplir un requisito que no se entiende muy bien cuál sería el sentido más genuino y más provechoso para darle cabida, ¿no? Sí, justo como dices, o sea, yo también creo que sería quizás hasta precisamente al revés, más interesante hablar con alumnos y alumnas que no sean de la élite, por lo menos no en cuanto a calificaciones. Porque, y más hablando de la UNAM, o sea, tú y yo que hemos estudiado, o en tu caso todavía estudias en la UNAM, o hace poco, porque lo mío ya tiene un poco más de años, digo, ¿cuántos miles de alumnos no sufren carencias de índoles que John Ackerman yo creo que ni siquiera se puede imaginar? Y deja John Ackerman, si también el público de TV UNAM ni siquiera tiene idea. Y eso me parece que sería políticamente mucho más relevante que las ideas que creo que luego están llenas de ambición, porque ahorita vamos a oír algunas, de los supuestos alumnos y alumnas estrellas de un grupo. Ya quieren hueso. Pues sí, creo que todos, y tú igual, nos acordamos de muchos de nuestros compañeras y compañeras que, digamos, sudaban la ambición, así le llamaría yo, y desde muy temprana edad se comportaban ya como el profesor y luego terminan en los puestos replicando todas las cosas que supuestamente iban a combatir. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que ya desde ahí me parece que el programa tiene más que un sesgo, un enfoque que creo que pierde mucho de lo que podría ser un programa sobre, entre comillas, los intereses para la generación joven, porque yo lo he exigido que eso se tiene que hacer, pero caray, no nada más con los alumnos que sacan 10 y que entraron a la carrera de medicina. Pero bueno, vamos al siguiente clip en el que John les pregunta de manera toda ansiosa en dónde se informan los jóvenes. Y hay muchos prejuicios sobre la juventud. Yo he escuchado ya muchas veces, no, los jóvenes de hoy no les interesa, están unos pasivos, están todo el día en TikTok, ¿no? ¿Tú ves TikTok, Sí. Wendy? ¿Sí? ¿Oíste su decepción? ¿Te dieron cuenta? Que él esperaba, no, yo no. Yo leo la jornada, Johnny, leo tu columna semanal. Y le pregunté, ¿tú estás en TikTok? Sí. Ok. Y bueno, ella trata de profundizar o quizás hasta justificar por qué se la pasa en TikTok. Vamos a escuchar y ahorita lo comentamos. ¿Te atonta el TikTok? No, es ¿O que cómo lo has evitado? justamente, o sea, también hay mucha información ahí, o sea, ya es como un espacio en el que también algunos otros interesados en el tema dan sus puntos. Yo no sé si TikTok está lleno o que ahí pulule la información. Yo no sé cómo lo veas tú, pero me parece más bien, en todo caso, pseudo información.
y puede fungir, por lo menos como yo lo veo, en todo caso, en el mejor de los casos, como una especie de complemento para tu información que obtuviste de manera mucho más profunda y confiable que en TikTok, ¿no? Sí, bueno, pues es que yo creo que desde el formato ya implica que es un es información que de cierta manera no muestra todo el contexto del que proviene esa información. O sea, de hecho, pues al ser un formato tan compacto, ultra resumido, pues bueno, por más que haya un buen resumen de información, de información relevante, científica, periodística, acerca de política, lo que sea, aunque sea un buen resumen, de todos modos le falta todo un contexto y creo que ese es el que pues ninguno de estos medios va a tener, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, vamos a escuchar. Y bueno, sí, Sí. aunque uno encuentre buenos canales en TikTok, o sea, sí hay contenidos de mejor calidad, ¿no? Y quizá de una información. Yo, por ejemplo, pues sí llego a consultar, no a consultar porque, bueno, no es como si estuviera leyendo un libro ni nada equivalente, pero bueno, sí hay algunos canales de ciencia que a mí me parecen que traen cosas bastante interesantes, pero pues como digo, no puedo aspirar a comprender algo sobre física o mecánica cuántica a partir de un TikTok, ¿no? O sea, No, y yo digo menos sobre una algo ilusión. políticamente que tenga un poco de complejidad. O sea, yo no sé si ahorita, por ejemplo, ayer o antier fue el golpe de Estado, o algunos le llamarían la revolución en Bangladesh. No, bueno, estoy seguro que con suerte saben que existe ese país, ya ubicarlo en el mapa no sé cuántos, y mucho menos, y yo me incluyo, la situación política interna, quién sabe. Y en un TikTok de 2 minutos, pues lo único que me pueden dar en todo caso es una embarrada, que no Sí, está mal, sí. pero yo Es creo que, estimulante, puede ser un buen ajá, estímulo para profundizar. Eso yo creo que si uno lo toma así, pues yo creo que eso algo puede ella no ser nos dijo positivo, sí. eso. O sea, yo, digamos, me reniego a catalogar eso como informarse. Eso sería No, ahí mi cuestionamiento de que no claro. sé exactamente cómo, quizás lo que tú dices me gusta que puede estimularte o darte una impresión de sobre qué tema se habla, pero eso no tiene nada que ver con estar informado. Eso es como que lo que yo creo que John Ackerman también hubiera tenido que señalar, pero escuchemos a su compañero en donde se informa. Excelente, Sí. Arturo. ¿Cómo te informas? ¿En cuál plataforma o qué medio? Yo soy un poco más rústico, yo todavía utilizo Facebook. Muy Sí, bien. Esa es mi generación. sí, Muy la bien. vieja escuela. Pero igual, también ya empiezan a aparecer los TikToks. E igual, justo el algoritmo, ¿no? O sea, ya te manda la información que te interesa y de alguna forma. Bueno, ya viendo esa parte, mis ganas de seguir vivo se iban disminuyendo, porque poco más rústico y menciona Facebook. Y Ackerman casi salta del gusto porque, bueno, es Facebook, eso lo ubico, eso también lo manejo. Y luego menciona algo que me parece revelador, que fue lo de los algoritmos. Porque cuando él dice que los algoritmos te mandan cosas que te interesan, de inmediato eso es cierto. Sin embargo, más bien los algoritmos están hechos para visibilizarte cosas que te mantengan en ese medio, en esa red social y para que tú sigas consumiendo en esa red social. Es decir, que más bien apelan a cosas que te generen un estímulo, muchas veces emocional, ya sea a favor o en contra, para que digas, no, bueno, ¿qué pasó ahí? Eso tengo que verlo. Pero de nueva cuenta, no te mandan cosas que te interesan para que estés informado y además te mantienen en una especie de burbuja digital que evita que te informes de cosas que quizás no te interesan, pero precisamente porque no te interesan, te informan, porque no te refuerzan o te mandan el video sobre el hecho que ya viste 30,000 veces. O sea, creo que de nueva cuenta, eso no tiene nada de estar informado, ¿no? Sí, y bueno, los algoritmos además como que te hacen de un bando, te agrupan en ciertas categorías de intereses, de opiniones, de posturas. Y bueno, pues eso creo que para la tendencia a informarse, creo que es justo pues alejarse de posturas ya muy construidas, ¿no? Yo creo que un auténtico sentido de una persona informada es la que, más allá de lo que ya pasivamente recibe como información, pues profundiza y busca el ángulo que no, o ampliar un ángulo, una perspectiva, ¿no? Y eso creo que
el algoritmo por sí mismo no lo va a hacer. El algoritmo más bien va a reducir, va a tratar de captar tu atención hacia cosas ya muy compactas, ¿no? No, y además yo creo que los algoritmos bajo los estándares humanos luego son tontos. O sea, yo hace algunas semanas, como tengo la espalda ya muy débil, me puse a buscar y no fueron más de 10 minutos, como colchones ortopédicos. Y desde ese entonces, los algoritmos de las redes me tratan como si yo tuviese 80 años y me mandan cosas para viejitos. Y no una cosa, sino miles de cosas, pensando que yo soy un viejito. Ni siquiera pueden distinguir entre, bueno, tal vez se puso a buscar eso, pero no por eso tiene los intereses de alguien de 80 años. Nada más para dar un ejemplo, que eso muy poco tiene que ver con inteligencia. John, obviamente, como se pueden imaginar, y también tú, Horacio, extraña a los periódicos. ¿Que no leen el periódico? ¿No? ¿A veces? El periódico, o sea, sí, pero ya como más digital. Luego claro. aparece El Financiero, El Economista, Milenio. O sea, Todos. esos tipos de periódicos. Sí, pero igual a veces la juventud casi ya no les llama la atención los periódicos y dicen, no, mejor TikTok. Aunque siempre es bueno complementarse su información con otras plataformas o Sí. otros medios. ¿Y tú, Arturo? ¿Tú lees el periódico? Los checo por medio digital. O sea, ahora ya hay que complementarse con lo que no está en TikTok. O sea, ya es el mundo al revés. O sea, no me parece necesariamente alarmante que, entre comillas, la juventud ya no lea los periódicos, pero sí me alarma que la sustitución sea TikTok. O sea, yo tampoco creo que antes todo era mejor y todo el mundo No, porque sería lo leía en mismo, la básicamente. mañana el periódico. Y además, seamos honestos, ¿cuánta gente de veras leía un periódico? Y un periódico con más o menos calidad. Siempre fue la minoría. Estoy leyendo un libro de Hegel sobre la revolución de Haití, en el que narra un poco de las cosas del diario de Hegel, y él sí se levantaba diario y leía el periódico, pero ya desde ese entonces se quejaba que la gente ni siquiera leía el pinche periódico. Y te estoy hablando de hace más de 2 siglos. Y eso no ha cambiado, pero sí creo que hay una cada vez más creciente forma de asumir que estar informado es lo mismo que saber que algo sucedió. Y creo que antes, por lo menos, o no sé cómo lo veas tú, la gente que no leía los periódicos no se asumía a sí misma entonces como informada, aunque quizás sabía que pasó tal cosa, pero tenían, por lo menos, a menos que yo también lo esté romantizando en retroperspectiva, la distancia crítica con sí misma, decir, bueno, yo de esos temas no sé, yo no leo esto, yo no me he informado, pero que hoy hasta la gente que nada más porque vieron un TikTok de 10 segundos ya siente que está informado. O sea, para mí sí hay, sin que sea pesimismo cultural, hay un declive, ¿no? Sí, o sea, creo que la tendencia es volverlo cada vez más compacto, o sea, cada vez más compacta, más como si fuera una especie de píldora la información, ¿no? Una especie de cosa consumible rápido. Que bueno, yo creo que también los periódicos pues siempre han tenido cada uno pues una línea muy particular que también agrupa a la gente hacia ciertas opiniones en particular, ¿no? Y sectoriza mucho, ¿no? O sea, creo que los periódicos realmente en ese sentido hacen lo que los algoritmos ahora, ¿no? No, yo diría que no. O sea, es cierto. Sin embargo, la editorial de cada periódico era la forma de saber cuál es la ideología de ese periódico. Y eso era para mí lo padre, es que no era un secreto saber, bueno, de qué lado o más o menos hacia qué espectro le tira políticamente este periódico. Era abierto. Tú leías la editorial, que además siempre está en la página 2 o 3, luego, y ya sabías más o menos la postura del periódico. Sin embargo, hoy, si alguien que tiene la cuenta Espíritu 3940 sube algo, ¿cómo vas a saber cuál es la línea editorial que siempre hay de ese canal o de ese grupo de sujetos que alimenta ese canal? Es imposible saber, y creo que eso lo hace más sujeto a estar presos de los algoritmos. Y antes, por lo menos, todo el mundo sabía que la jornada es de izquierda, que el financiero es más de derecha. O sea, yo creo que era más público saber la inclinación. Y hoy, pues tú dime, ¿cómo saber cuál es la inclinación de un canal? Es muy difícil. Pues solo por ya ideas muy construidas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos la cuestión de ser pro AMLO o anti AMLO, o ser conservador o no serlo, ¿no? O sea, sí hay ciertas cosas que andan ahí rondando,
Y Pero eso es sí cierto. es cada vez con menos argumentos, quizá, ¿no? Quizá con ideas más básicas, tal vez más inmediatas, Ujú. ¿no? También se construyen las opiniones de una manera tal vez más inmediata. Aunque bueno, yo también pues, no soy de la idea de decir que antes todo era mejor. La No. verdad es que también no es que el grueso de la población realmente, pues sí construía sus opiniones. Por ejemplo, como tú dices, tomando en cuenta algo como el editorial de los periódicos, o por ejemplo, la línea que trajera tal noticiero y tal otro. Es decir, hacer una comparación un poco más exhaustiva, investigar más a fondo. Pues creo que no, o sea, creo que también siempre se ha tratado de agruparse en torno a ciertas ideas, ¿no? En ciertas perspectivas, aunque bueno, quizás sí esta tendencia a hacerlo como consumible de una manera rápida, esa sí creo que es la de ahora, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con un siguiente clip muy corto. Habría que democratizar también los medios de Claro. comunicación para que la información de alguna manera real fuera Porque tienes que accesible. pagar suscripciones, ¿no? Para- Exactamente. Ujú. Bueno, yo creo que también ese es un tema que urge discutir más, que tiene que ver con el valor del periodismo. O sea, yo entiendo que es criticable, o no sé si criticable, sino que es un problema en un país como México con tanta gente pobre, que haya espacios periodísticos que te exijan suscribirte con un pago por mes o por año para que tengas acceso a su contenido. Me queda claro. Sin embargo, también la contraparte de que todo sea gratis, yo creo que lleva a la muerte del periodismo. Porque Sí. eso tiene un valor, eso es un trabajo, Sí. es un esfuerzo, requiere tiempo. Y además, obviamente, también una especie de preparación previa, es decir, que no todo el mundo puede entrar ahí de un día para otro en eso, etcétera. Hay muchísimos puntos. Sí. Y entonces yo creo que también esa forma de asumir que las redes son gratis también olvida que ahí el medio es el mensaje, es decir, que son gratis porque las plataformas viven de la publicidad que te meten a fuerza y que entre más tiempo tú pases en la plataforma, más dinero para el dueño o los dueños de esa plataforma. No es que sea gratis porque son públicos y porque los dueños de esas empresas digan que dan un bien a la humanidad, Sí, sino que ahí la forma de recaudar el dinero me parece que evita que haya el ejercicio periodístico. Y el formato de suscripción, por ejemplo, como tipo ideal para mí es el New York Times, todavía mantiene un estándar periodístico, por lo menos mínimo, sin que yo diga que el New York Times es perfecto y hace todo bien y siempre dice la verdad, pero por lo menos todavía tienen chance de decir, a ver, ustedes tres se van a encargar 3 meses para investigar tal cosa, porque sabemos que tenemos el ingreso para financiar ese tipo de ejercicio de investigación. Y si ya no hay eso, a menos que tú me corrijas, yo no veo otra forma de garantizar la independencia y la posibilidad de que haya el periodismo, ¿no? Sí, es que sí está la cuestión de que el periodismo tiene que ser un negocio aparte, ¿no? O sea, tiene que ser algo que en efecto gana de hacer periodismo, Sí. ¿no? No gana de hacer publicidad porque la publicidad también es información a final de cuentas, también altera la información, también... y bueno, también está la cuestión de que hay veces que ya hasta se invierte el proceso, ¿no? Ya también el periodismo es o sea, ciertas empresas mercadotécnicas pues utilizan cierta información como vehículo, ¿no? O sea, ya está, la prioridad es otra, ¿no? Ya desde inicio, de raíz. Y también eso, y sin embargo, se mete al mismo mercado, o sea, es como si el periodismo fuera también eso, ¿no? Y con eso compite un periodismo quizá un poco más elaborado, ¿no? Yo he escuchado una frase últimamente que me parece muy buena, decir esto de cuando tú ves algo gratis, ¿no? El producto eres tú. Sí. O sea, de cierta manera, pues lo que se está manejando como un producto son audiencias, ¿no? Nada más que las están comerciando otros y sin embargo, a través de supuesta información política, demás, sobre la realidad del país, ¿no? Y eso, pues, ¿cómo decirlo de alguna manera? Es una especie de contradicción de lo que debería ser estar informado y estar informado además para participar políticamente, ser un actor político en la realidad del país, ¿no? Creo que eso pues termina siendo una especie como de
pues sí, de pauperización de la información, ¿no? De igual manera, yo creo que también eso lleva o conduce a que se confunda popularidad con importancia. ¿A qué me refiero? Es que con eso obligas, es decir, si mantienes como principal esquema el de la publicidad, a los medios que se enfoquen en temas que saben que generan clics, es decir, que son populares. Por ejemplo, ¿qué dijo AMLO? ¿Qué le contestó Felipe Calderón? ¿Qué dijo López Dóriga? Aunque ¿Con qué en la lenguaje también, ¿no? ¿O qué lenguaje también? Exacto. Ya con los títulos uno ya sabe, bueno, esto es el famoso clickbait. Aquí quieren que pongas clic, aunque la noticia no respalde para nada la urgencia que el título parecía indicar. Sin embargo, al mismo tiempo, entonces se invisibiliza temas que quizás son muy poco populares, pero que son importantes. Y aquí también lo hemos hablado, o sea, la situación de los precios de renta, o por ejemplo, como ya lo mencioné, lo que sucedió en Bangladesh. Bueno, ¿a quién le va a importar lo que pasó en Bangladesh? Pero no por eso no sería importante. Y quizás entonces la elección periodística de enfocar ciertas cosas luego eleva la importancia de esos hechos. Para mí, el periodismo tiene que poner la agenda y no ser los idiotas de la élite que simplemente son los Pati Chapoys de los chismes de la élite, porque eso para mí es lo que muchos de YouTube caen, que comentan el espectáculo de la política, otros de los empresarios o en conjunto, y no se diferencian para mí de lo que supuestamente dicen diferenciarse, que es de ese periodismo que no es, sino es como lo mismo, o son dos caras de la misma moneda. Y para eso requieres la independencia de que aunque saques un reportaje sobre lo que pasa en Burkina Faso, tal vez nada más lo lean 1000 personas. Y en cambio, si subes un chisme sobre qué hizo AMLO con su esposa, lo lean 100,000 personas. Pero si dependes de la publicidad, pues cada uno se puede imaginar qué van a subir y qué no van a subir. Y creo que eso es un peligro porque con eso ya estamos sujetos a la lógica algorítmica y eso creo que nos mantiene todo menos informados. Ahora, tengo una pregunta para ti. En el siguiente clip, por fin vamos a llegar a los temas. Entonces le preguntan a la chava en este caso, ¿cuál es tu exigencia? ¿Qué es lo que tú como alumna de élite, que fuiste al pensamiento crítico, que te preparaste, que lo pensaste, cuál es la principal exigencia que tienes para los políticos? ¿Cuál crees que haya sido? Más trabajo, más puestos de trabajo. Ojalá, escuchemos. Bueno, yo propuse que además de, que el candidato, las candidatas y el candidato, si llegaran a ocupar la presidencia, me gustaría que fueran muy, de ética fuerte, también de moral, porque, bueno, yo me puse a investigar que en los países nórdicos, que son los que menos, corruptos aparecen en el Instituto de Transparencia. Te dan la plataforma de TV UNAM. John Ackerman, de nueva cuenta, todo ansioso, te pregunta qué es lo que les exigiste, qué pensaste, y habla como mi tía de 80 años, que lo único que se le ocurre es decir, que sean honestos, que no sean éticos, porque yo me puse a investigar, pues yo creo que en TikTok, eso sería mi conclusión, que eso pasa si tu nivel de investigación no sale de TikTok, es que seguramente vio un video de TikTok que entre menos corrupción haya, como los países ya sabemos, Noruega, Dinamarca, entonces le va mejor a la gente, que eso también es una quimera, porque tiene que ver con muchísimo más cosas que únicamente el nivel más bajo de corrupción. Claro, eso influye, pero eso no es todo. Lo principal, de hecho, es el cobro de impuestos que se le hace a la gente rica en esos países, que permite el más o menos mantenimiento del estado de bienestar en esos países. Ya con eso sería una propuesta mucho más interesante que hablar de manera tan abstracta y, perdón, pero tonta, de que les exijo que sean ético-morales porque me puse a investigar y eso sería bueno. No, bueno, o sea, qué pena que eso cuente como voz de la juventud. A mí me recordó más a la tía de los domingos. Pues sí, muy, digamos, o sea, incluso hablando sobre el tema de corrupción, pues muy superficial, ¿no? Es estarle pidiendo a alguien, oye, no seas corrupto, ¿no? O sea, esa es como pues bueno, ya vimos que eso un gobierno, pues por lo menos el que tenemos ahora, pues lo aprovecha como para decir la figura que representa todo en este país como el presidente no es corrupta. Entonces, en automático ya estamos bien, pues no, obviamente ni siquiera en temas de corrupción estamos mejor.
¿no? Entonces, pues sí, yo creo que ahí, pues, como tú dices, para tener una plataforma, teniendo una plataforma para poder expresar una opinión, pues bueno, sí eligió quizá algo muy, muy superficial, ¿no? Sí, incluso hablando de cosas que podrían pedirse de manera concreta, pues sí, a lo mejor una cosa como la tuya, no sé, mejor en el sistema de salud, no sé, algo que en lo que incluso también nos vamos a quedar cortos si lo decimos de esa manera, pero que pues es un poco más concreto y habla sobre algo que es constatable, pues de manera más o menos fácil, ¿no? Que está mal, o sea, que podemos, para cualquier ciudadano le suena bien que está mal cualquier servicio de salud, o por ejemplo, como dices tú, pues esta percepción general, ¿no? También que es cierta, ¿no? La del cobro de impuestos, ¿no? Que parece que los realmente poderosos, pues no pagan impuestos. O sea, el pago de impuestos no les impacta como a uno, ¿no? Sí, habría una lista interminable, pero un poco más de nivel, por favor. Vamos a la exigencia de su compañero. Tú, Arturo, ¿cuál fue el tema central? El tema central es que los jóvenes puedan tomar puestos de dirección en todos los sectores de la sociedad. Entonces los sectores son 3, el público, el privado y el social. Es decir, que los chicos puedan tomar puestos de dirección a temprana edad. ¿Para qué? Para que puedan modificar la estructura que de las relaciones de poder que se manejan dentro de esa organización, dentro de la administración pública. Entonces, yo concibo como paulatinamente una transformación en que los jóvenes puedan tomar la dirección y de alguna manera modificar las estructuras de cada organización. O sea, para él, el problema de la juventud es una falta de representación en puestos de poder, que se parece un poco, sin que sea lo mismo, al discurso feminista, que también pide mayor representación en puestos importantes y con eso supuestamente se mejora el nivel de vida o lo que sea que se tiene que mejorar de esa, en este caso, de la generación joven. Yo no creo que eso tenga que ver mucho y ellos son el ejemplo. O sea, hay mucha gente joven que ya piensa como gente vieja y hay gente vieja que todavía piensa como gente joven o que piensa en los intereses de la generación, aunque no forme parte de ella. O sea, que la representación sea importante, tal vez sí, sobre todo en puestos como la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y en los partidos eso es cierto, pero de nueva cuenta no me parece que sea, si yo tuviese que dar en la tele un argumento, que eso esté en mi top, pues ni siquiera en mi top 10 yo creo. Pues sobre todo porque suena como si pudiera ser una de acuerdo a cómo está la realidad en ese sentido de representación, como si fuera una cosa realizable, ¿no? Por la voluntad de un político, ¿no? Eso sí se podría hacer con una cuota. Con cuotas, sí, tal vez. Sí, ya Podrías lo poner habíamos una hablado cuota. quizá Sí. en función, acerca de la estructura de Morena, ¿no? Sí, podrías poner una cuota, sí. O sea, eso sería más o menos fácil de implementar, pero como dije, eso es de lo más urgente, que si le haces una encuesta a la gente joven, oye, ¿cuáles son tus 10 preocupaciones en tu vida? No creo que esa entre. Pero bueno, por lo menos tuvo un poco más de sentido desde mi punto de vista. Ahora, Wendy se puso a investigar sobre las causas de la corrupción. Voy Claro, con Wendy, rápido. claro. La corrupción es principalmente una cuestión cultural, político, social, económico. ¿Dónde está la raíz de la corrupción? ¿Dónde está el problema? Pues bueno, igual y investigando, me di cuenta que ¿De qué crees que se dio cuenta? Dijo, investigó. ¿Qué crees que fue el resultado de su investigación? No sé, a ver, que ser corrupto no es una convicción personal o algo así. Por ahí va. Ya la vas conociendo a nuestra querida Wendy. a veces también es cultural, o sea, es algo de nosotros que traemos ya arrastrando desde antes. Te hablan. O sea, la corrupción es algo que ya traemos arrastrando desde antes. Yo honestamente ya en ese punto ya no quería seguir viendo porque me puse a pensar, imagínate si eso es la élite
de la élite. Únicamente estoy criticando lo que dice, no cómo lo dice. Eso lo puedo entender. Y cómo lo dice, ya también sería un problema, pero como dije, eso no es mi crítica, sino en qué dice. O sea, repitió lo que dijo Peña Nieto, en síntesis, Ujú. que es un problema Sí. cultural. Por lo tanto, es un problema que pues, políticamente ni siquiera tendría caso de tratar, porque bueno, un cambio cultural, eso requiere generaciones y no sé si lo logramos. Y entonces se privatiza un problema público político porque el mensaje entonces es, pues cada uno se tiene que ver en el espejo y pues es algo que arrastramos todos desde antes, quién sabe desde qué antes, no sé si desde el Big Bang o desde la revolución o lo que sea, y ya, y no hay mucho que decir. O sea, que tu respuesta sea la misma que la de Peña Nieto. Yo me acuerdo que todo mundo cuando Peña dijo eso se burló de él y lo criticó, y que lo repita una de las jóvenes estelares de la UNAM en el 2024. No, bueno, o sea, bastante triste, ¿no? Sí, pues sí. Pues digo, no sé cuáles sean sus temas de investigación, o sea, es como estudiante o como... No, sé, a ver, no ella, sé ella si- se puso a investigar, Horacio. Ella dijo, yo investigué sobre el tema de corrupción. O sea, vi un reel en TikTok y pues me dijeron que es cultural. O sea, sí me puse a investigar, ¿eh? Wow. Sí, sí, sí. No me jodas. Bueno, pues no hay ganancia, ¿no? No hay ganancia con... No, no, O o sea, sea, digamos, si la intención de de este programa es que de la juventud salen ideas revolucionarias, pues bueno, creo que aquí sí nos está ganando mucho, no, ¿no? bueno, yo no pido la revolución, pero que tu idea difiera de la de Peña Nieto, eso es mucho pedir. Es mucho pedir, o sea, Tal vez. te juro que oyendo ese tipo de frases hasta se me quitan las ganas de defender a la libertad de expresión. No digo, a veces la censura tal vez no estaría tan mal, te lo juro. ¿Quién quiere oír Bueno. esas cosas, Wendy? Por favor. Bueno, lo bueno es que Wendy ya se fue y vinieron otros dos jóvenes. De nueva cuenta, ¿dónde se informan? Entonces, siento que la forma más rápida y fluida de enterarte de algo es directamente por redes ¿Cuál red? sociales. ¿Cuál es tu red favorita? ¿Qué usas más? La que uso así muchísimo, Instagram. Instagram. Pero para informarme, Twitter. Eso es. A ver, Instagram, o sea, porque todavía TikTok, estoy seguro que si le preguntas a alguien que trabaja en TikTok, diría que nosotros estamos para informar a la gente. Pero de Instagram, estoy seguro, si le preguntamos a Mark Zuckerberg, el dueño de Instagram, ni siquiera él mismo diría que Instagram es un medio para informarte. Y luego dijo, bueno, porque supongo que le dio un poco de pena decir que lo único que hace es ver fotos en Instagram, dijo que su medio para alcanzar la información es Twitter. No sé, ¿lo ves mejor que TikTok o la combinación sale en lo mismo? No, yo creo que Twitter ya se volvió un mercado, ¿no? Es puro ruido, ¿no? Y sí, no, pues yo creo que no, bueno, pero es que yo también pensaría mucho cómo ya las preguntas de Ackerman están muy dirigidas a eso, ¿no? Y realmente, porque pareciera que aquí ya de antemano lo que se está asociando es juventud y de redes sociales, y eso es todo lo que la juventud da de sí, ¿no? Una especie de comprensión de redes sociales que los adultos no tienen, y entonces ahí hay que rascarle, ¿no? Pero digamos, ¿crees que sea representativo? Pues lamentablemente sí. O sea, Sí, ¿no? Pues sí. lamentablemente creo que sí es Digo, seamos sí honestos, sí. representa una tendencia, pues digo, yo no sé si hablaría de la juventud como tal, pero No, pero la mayoría, ¿no? sí. Pues, de hecho, incluso, pues, digo, yo ya ni siquiera me asumiría dentro de esa juventud. No, ni yo. Y ni creo yo. que en mi grupo de edad también eso es común. Sí, que algo que me sorprendió es que ninguno dijo ni siquiera un podcast. Que yo hubiese Claro. pensado que tal Sí, vez, porque o yo entiendo que la busco televisión, navego un poquito en ciertos sitios, no sé, sí, ¿no? Que también eso sí, es- o sea, tengo quizás un blog, una revista en internet digital, un podcast, insisto, porque yo entiendo que quizás ya leer es demasiado. Digo, es muy triste, pero Sí. para muchos ya leer es demasiado. Pero un podcast que además lo puedes bajar y escuchar en el transporte, mientras cocinas, mientras limpias, mientras hagas lo que hagas, que ni siquiera se haya mencionado. Por un lado, me confirma que en México todavía no ha llegado, quizás nunca llegue esa cultura del podcast, que creo que sí hay en muchos países. Y también al mismo tiempo es que hay un rechazo
a cualquier información que rebase ¿cuánto te permite Twitter o TikTok? Los 150 caracteres o algo así. Por ahí, sí. O sea, porque también un podcast, ya deja el nuestro que también entra ahí, pero un podcast pues mínimamente es media hora. O sea, tiene que ser así para que de veras te informe de un tema, digo, menos de media hora es de risa. Entonces, el rechazo a todo lo que requiera un poco de tiempo y esfuerzo, creo que eso es como el puente que une la forma de informarse de los jóvenes que oímos, que no son todos, yo jamás diré que son todos, pero que sí me parece algo sintomático para la generación de alrededor 20 años el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Pero para que veamos que hay excepciones, por lo menos el siguiente participante, cuando le preguntaron sobre su tema más relevante, dijo algo que creo que sí, sin duda es muy importante. Perfectísimo. A ver, Samuel, ¿cuál es tu tema? ¿Qué expusiste en el debate? Sí, yo expuse sobre la movilidad y el transporte, que bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos muy en claro cuál es el papel del transporte, la movilidad, toda esta red integrada que tenemos para ir al trabajo, a la escuela, a cualquier lugar en donde tenemos esa necesidad de utilizar el transporte, tanto público como privado, como son los automóviles, las motocicletas. Sin embargo, yo me quise involucrar más sobre el tema de la República Mexicana, sobre estas propuestas que se están haciendo en varias entidades como el Estado de México, en Campeche, sobre nuevos panoramas para la movilidad, tanto en las capitales, ¿no? A ver, o sea, el tema de la movilidad, sin duda me gustó, porque aquí también lo hemos hablado una y otra vez. Sin embargo, te iba a preguntar para ver si yo estoy loco y ya muy viejo y enojón, o si lo ves similar, la forma en la que presentó el tema casi me provoca sueño. ¿Por qué hay esa necesidad de hablar ya como el priista que lleva 30 años en la política mexicana? Que además vas a la tele con tu trajecito, hablas pausado, das unos rollos casi cantinflescos de que, bueno, digo mucho, pero realmente digo poco. Envuelvo cada argumento en una prosa para no molestar o incomodar a nadie. O sea, ¿por qué ya hablan como los políticos que veo en Televisa y no tienen una forma que además los agravios lo justificarían, mucho más imperativa de presentar sus propuestas o con un toque, con un poco más idiosincrasia, un poco más personal, sin ya haberse moldeado y adaptado al ductus? Es que ductus es la palabra en latín, pero bueno, X lo voy a dejar, al ductus de los políticos mexicanos, o los políticos en general, porque pasa también en otras que cuando les haces una pregunta te hablan 3 minutos sin que digan absolutamente nada. Eso es una cualidad en sí, pero me parece muy triste que ya los jóvenes tengan ese tipo de narrativa, ¿no? También muy moldeada a partir de, pues, de la formalidad en la que pues, muchas veces uno estudia, ¿no? Y que siente que, bueno, sentimos que los temas, creo que me sonó muy bien esto que decías, algo más personal, más desde la concreción en la que uno vive, ¿no? Que creo que eso sería lo que más serviría para difundir, ya que permitiría que otras personas se identifiquen, ¿no? Y que quizá vean, a lo mejor estamos en una situación donde ciertas personas al reconocer este problema por alguien que lo dice en la tele, pues es la primera vez que dicen, bueno, yo podría exigir algo como esto. Yo no sabía que esto yo lo puedo exigir, ¿no? Yo pensaría que lo que me ha dado el gobierno, pues es todo lo que me puede dar un gobierno, ¿no? Y creo que ahí habría bastante valor en que ya hubiera ese estilo al comunicar cosas y que, por ejemplo, siendo alguien que viene de una formación universitaria, pues incluso aprovechar el conocimiento para eso, ¿no? No para este diálogo formal que debe haber entre instituciones y demás. Me suena bien eso que dices, ¿no? Y que bueno, pues un tema como el del transporte así debería hablarse, porque sí tiene sentido que el ciudadano promedio se enoje por tener que hacer 1 hora y media, 2 horas a su trabajo, ¿no? 3, 4 horas. Sí, por lo ineficiente del transporte o la insuficiencia, que no hay simplemente, ¿no? Pues sí, en efecto hay que enojarse y hay que... y sin embargo, bueno, en estos canales hay que mostrar una comprensión quizá, pues de cómo esto se lleva a
Bueno, atrás de esto hay decisiones que están mal tomadas, hay... Sí, falta de inversión. Sí, sí, sí. Hay incluso los motivos son incorrectos, ¿no? Muchas veces, digo, lo hemos criticado, por ejemplo, en torno a este cablebús, ¿no? Que va a correr por Constituyentes. Digo, el motivo, a mí no, en general no me parece mal que haya De transporte y que haya formas de transporte además nuevas, ¿no? Esto es totalmente nuevo, me parece muy bien. Pero de repente, ¿cómo hay cosas que se van, no sé si así se improvisa demasiado, ¿no? Por ejemplo, cómo hay una estación de este cablebús que se mete en Constituyentes, que está invadiendo espacio del arroyo, ¿no? Y bueno, pues no sé si eso va a generar, porque además se mete en un punto donde se están juntando dos vías, ¿no? Y cosas como esa, ¿no? O donde las columnas están invadiendo la banqueta por completo. O sea, cosas donde dices, bueno, es que sí, de verdad aquí no sé si es como nada más ponernos algo para que se vea, o de verdad sí el gobierno está tomando decisiones como a partir de la necesidad de movilidad y de transporte, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, pues alguien podría llegar a expresar de una manera, como dices tú, más desde lo personal, ¿no? Sí, ¿no? Y con ejemplos concretos. Digo, yo lo tuve en la carrera que para la clase de las 7 de la mañana, la gente de lejos se levantaba a 3:30 o 4 de la mañana y llegaba rayando, con Sí. hambre, con frío, con sueño. Sí. Y digo, ¿de qué estamos hablando? Y que Sí, eso que no les nos... habían robado algo, que les- algo ándale. se habían peleado con alguien. O sea, sí es que es... Y que tenían luego para todo el día 30 pesos. Y si algo pasaba que les costaba 5 pesos más, ya no podían irse a sus casas. ¿Qué es eso? O sea, estamos hablando de carencias que, insisto, John Ackerman no se puede imaginar porque su viaje a París pagado por CONACYT para dar una conferencia de no sé qué, no entra en ese tipo de carencias. Y yo pensé que para eso, sobre todo para eso, se escuchara a los jóvenes de la UNAM para hablar nada más de temas concretos del estudiantado de la UNAM, que aún así es un grupo minoritario si lo ves a nivel país. Pero incluso dentro de ese grupo habría que mencionar tantas cosas. En el siguiente clip se aborda un tema que sí me parece muy importante, que tiene que ver con la salud mental, que sí me parece que afecta especialmente a ese grupo de jóvenes. Cristina, ¿cuál fue el tema que expusiste en ese debate y qué es lo que deberían hacer las candidatas y el candidato para resolver ese problema? Ok, bueno, yo expuse sobre que una de las principales demandas de las juventudes universitarias es que se garantice un acceso óptimo a los servicios de salud pública, porque, bueno, yo el año pasado fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada y entonces de primera mano sé que es muy difícil conseguir esa atención. O sea, para darnos una idea, para mi primera cita yo tuve que esperar 4 meses y 2 meses. Mi familia tuvo que pagar el tratamiento porque no había medicamentos. Y checando datos, pues no soy la única. O sea, 2 de cada 10 personas con algún problema de salud mental en México no tienen acceso a los servicios de salud mental públicos. Y se prevé que el 30% de los mexicanos alguna vez llegarán a sufrir algún problema de salud mental. O sea, eso me pareció ahorita la mejor participación, porque dio datos que se ve que no dijo, es que vi en TikTok o me puse a investigar de quién sabe dónde y no dije nada, sino puso datos, justificó por qué su tema es importante, lo combinó con una experiencia personal de su familia y de ella. O sea, sí más o menos me imaginé que uno expone sus temas, pero que no tengan que ver nada más con uno mismo, sino haces una combinación entre algo que afecta al público, es decir, que sea de relevancia pública, pero que también quizás con eso tengas ese impulso personal porque tú eres del grupo afectado por este Claro. tema. No sé si quieres decir algo porque ahora va a estar interesante qué propone que hay que hacer al respecto. Sí, yo nada más complementaría que, bueno, creo que ahí mencionaste ahorita ciertos elementos en función de los cuales te parece una mejor participación, ¿no? O sea, no es como tú decías hace rato, no es criticar la manera en que lo dicen, Sí. ni quizá insultar su intelecto, ni mucho menos, pero hay ciertos elementos que en esta participación hacen más reconocible el problema al que está aludiendo, ¿no? Y no lo llevan a un nivel como de un problema abstracto, un problema que tiene que ver con la personalidad de los políticos, sino algo que tiene que ver con cómo se vive un problema siendo un ciudadano, ¿no? Y siendo un ciudadano, llevándolo a lo mejor a la cantidad de ciudadanos que podrían estar viviendo esto, ¿no? Creo que es una buena manera de decir estos elementos
presentes en la opinión de alguien participando en un medio para hablar sobre problemas de la población, creo que te suena mejor, es lo que entiendo, ¿no? Exactamente eso. El problema es que ya cuando se trata del qué hacer, ya el nivel bajó un poco. ¿Cómo evitar que estos problemas crezcan? ¿Qué podemos hacer como sociedad, como universidad? ¿Cómo visualizas la prevención de los problemas mentales? Bueno, pues en mi experiencia me he dado cuenta que es algo que viene desde hace mucho tiempo y que justamente atendiendo a los servicios de salud mental públicos pude haber tratado, pero, o sea, igual como paciente es muy desesperante estar de que te dicen 4 meses, pierdes toda la esperanza. Entonces, y más con la pandemia, o sea, era imposible ir por una cita al hospital cuando estaba atiborrado de COVID. Y pues creo que como, para empezar como sociedad, tendríamos que ir quitando los estigmas que existen sobre la salud mental, ¿no? Porque cuando yo fui como descubriendo que tal como yo me sentía no era normal, se me vinieron un montón de ideas a la cabeza que cuando me di cuenta y las enfrenté con la realidad eran más como pensamientos que tenemos entre todos, que lastiman cuando uno se entera que tiene esto. Y como universidad, pues también, o sea, acabar con los estigmas. Y pues la primera atención me la dio la UNAM. Durante esos 4 meses yo estuve atendiendo al servicio de la Facultad de Psicología, que igual está atiborrado y la atención es, bueno, a mi parecer, muy buena, pero muy corta justamente porque es un primer contacto. Okay. Y previniendo con eso y también, pues sí, quitando los estigmas y creo que tratándolo en comunidad se puede, porque hay veces en donde muchas personas nos guardamos las cosas hasta que ya cae la gota que derramó el vaso y pues es muy tarde como para ir previniendo con otras cosas. Entonces, si lo hablamos, o sea, yo invito a quien está viendo esto que si se siente mal o si siente que algo no anda bien, que lo hable con sus familiares, con sus seres cercanos, porque es una forma en la que puedes ir consiguiendo como esperanza en lo que pues esperas tus 4 meses para la primera cita. ¿Y qué? A menos que me corrijas, ¿cuántas exigencias políticas escuchaste? Sí, no. Que bueno, yo te diría que esto también vino muy moldeado por las preguntas que le hizo Ackerman, ¿no? Que fueron como 3 a la vez y pues creo que la chica también trató de contestarlas todas. Y además como desde la pregunta de Ackerman estaba esta cuestión de nosotros como sociedad, ¿no? Que creo que ahí sí se salió mucho del sentido que le había estado dando o que le dio en su primera intervención, ¿no? Que en su primera intervención era reconocer esto como un problema de las soluciones que se ofrecen o que uno tiene a la mano para solucionar este problema, ¿no? Y en este caso, pues ya más bien recurrió a cómo nos la complicamos entre sociedad, muy a partir de cómo somos nosotros, ¿no? Pero bueno, creo que eso va totalmente moldeado por el lado de Ackerman. O sea, creo que aquí una pregunta más válida hubiera sido ¿qué tendría que ver como oferta de servicios para un problema como este, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero es mucho pedir que tengas la agencia de decir, ok, que a mí me hayan tardado 4 meses en darme una cita, no tiene nada que ver con nosotros como sociedad. Y luego digas, eso tiene que ver con una falta de inversión en ese espectro de la salud, y creo que en todos, porque pues aquí hemos hablado muchas veces de carencias de salud, que son de los asuntos más graves, y hace falta en todos los aspectos que tengan que ver con la atención pública de salud en México. Pero en este caso, hablando concretamente de temas de salud mental, estamos hablando de lo más urgente posible, porque cuando alguien siente tanta desesperación psicológica de buscar ayuda en ese sentido, el tiempo premia. Ahí no es de que sí, la operación la vamos a postergar, pero toma estas pastillas. En muchos casos personales que yo tengo, tuvieron una experiencia muy similar, que se animan a buscar ayuda, que eso ya es un paso muy difícil, que aceptes que tienes un problema, que estás abierto a que te ayuden, pero ya dieron ese paso, que es el más difícil, y luego se desesperan por completo, como ella además también lo dijo, porque les dicen, pues tienes que esperar varios meses, ya déjate de 10 o semanas, sino meses. Y eso no tiene nada que ver con un estigma, con no hablarlo, con tematizarlo. Eso no es un problema político, que no hay la suficiente oferta para que se atienda a tantos casos, porque hay muchos, no nada más de jóvenes, pero especialmente jóvenes que sufren problemas emocionales. Sí, quizá aquí, por ejemplo, en este